Bienvenidos a una noche más, en este rincón, donde la oscuridad guarda secretos. Esta vez, escucharemos relatos de terror, sucedidos en pueblos y ranchos, historias marcadas por el misterio, el silencio y presencias que nadie logra explicar. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñanos. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna. Historia número 1. Hola Dorian. Me llamo Manuel, y esto que voy a contar pasó cuando yo tenía 7 años. Vivíamos en un pueblo pequeño, de calles de tierra y noches silenciosas, en una casa humilde donde el ruido más fuerte solía ser el viento golpeando las láminas del techo. Esa noche todo parecía normal. Mis padres, Delfino y María, se preparaban para dormir. Yo ya estaba en pijama cuando escuchamos un golpe seco en la sala, como si algo hubiera caído sin cuidado, seguido del crujido de una puerta moviéndose sola. Mi papá fue primero. Yo me quedé detrás de mi mamá, asomando apenas la cabeza. La puerta principal estaba abierta, las ventanas también, y algunas cosas del comedor estaban en el suelo, fuera de lugar, como si alguien hubiera pasado deprisa. No había nadie. El patio estaba vacío, el pueblo dormido. Cerramos todo otra vez. Mi papá dijo que quizá no había asegurado bien, pero su voz sonó más baja de lo normal. Esa noche dormimos poco, atentos a cualquier sonido. A la mañana siguiente no había señales de nada. Todo parecía igual que siempre. El sol entraba por la ventana, los vecinos saludaban. Pero mi papá decidió que esa noche no se dormiría, que haría guardia en la sala. Yo me acosté temprano. Recuerdo el olor a jabón de las sábanas y el murmullo lejano de la radio. Ya estaba medio dormido cuando un ruido fuerte me sacó del sueño. Algo cayendo, seguido de un golpe seco. Mi mamá y yo corrimos. La sala estaba otra vez revuelta. Las ventanas abiertas, la puerta moviéndose despacio. Mi papá estaba en la silla, pálido, diciendo que solo había cerrado los ojos un segundo antes del ruido. Nadie entendía nada. Mi papá parecía molesto consigo mismo. Cerramos todo otra vez. Esa noche el silencio fue más inquietante que el ruido. Cada crujido de la casa me hacía apretar los ojos con fuerza. Ya en mi cuarto, con la luz apagada, escuché algo distinto. No venía de la sala. Venía de abajo de mi cama. Un murmullo bajo, casi como risas contenidas, demasiado cerca para ser imaginación. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuerte. Sentí como el colchón se hundía apenas, como si alguien se apoyara. Entonces abrí los ojos y vi sombras pequeñas alrededor de mi cama, mirándome sin parpadear. Grité con todas mis fuerzas. Sentí como la garganta me ardía y el pecho me dolía. La luz se encendió de golpe y mis padres entraron corriendo. Las sombras ya no estaban, pero yo seguía señalando la cama, temblando sin control. Les conté lo poco que pude. Dije que eran niños, que estaban ahí parados, que me miraban fijo. No supe explicar sus caras, solo que no se veían normales. Mi mamá me abrazó fuerte y mi papá revisó el cuarto, sin encontrar nada. Esa noche dormí entre ellos. Mi papá no apagó la luz. Cada tanto se levantaba a revisar puertas y ventanas. Yo apenas concilié el sueño, con la sensación constante de que algo me observaba desde algún rincón de la casa. Al día siguiente, mis padres tomaron una decisión. Fuimos a ver al sacerdote del pueblo, un hombre serio, de voz calma. Yo me quedé callado todo el camino, mirando el suelo, con un nudo en el estómago que no se iba. En la iglesia mis padres hablaron por mí. El sacerdote me observó con atención, como midiendo algo. Aceptó ir a la casa esa misma tarde. Dijo pocas palabras, pero aseguró que todo tendría una explicación. Cuando llegaron, me pidieron que me quedara afuera. Me senté en el escalón del patio, con la puerta apenas cerrada. Desde ahí escuché cómo mi papá le contaba lo ocurrido, señalando la sala y luego mi cuarto. El sacerdote dijo algo que me heló.
Comentó que esas tierras, hace muchos años, habían sido usadas como panteón del pueblo. Que no era raro que quedaran recuerdos, cosas mal acomodadas en la memoria del lugar. Dijo que no nos preocupáramos, que él sabía cómo ayudar. Caminó por la casa murmurando palabras que no entendí. Desde afuera, solo escuchaba su voz apagada y el crujir del piso al moverse de un cuarto a otro. Cuando terminó, salió al patio. Yo estaba ahí, abrazando mis rodillas. Al despedirse, caminó hacia la reja, pero antes de irse giró la cabeza y miró fijamente el jardín. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Mi papá lo vio también. Nos miramos sin decir nada. Esa noche pensamos que todo había terminado. La casa estaba en silencio. Pero yo, ya acostado, sentía que algo seguía esperando, muy cerca de mí. Esa noche me dormí tarde, con mis padres confiados de que todo había quedado atrás. Yo no. La oscuridad del cuarto me parecía distinta. De pronto, sentí cómo la cama empezó a moverse, sacudidas cortas, como si alguien empujara desde abajo. Abrí los ojos y los vi otra vez. Los mismos niños, alrededor, pero ya no se veían curiosos. Sus miradas eran duras, molestas. Uno se acercó demasiado y me preguntó por qué había hablado de ellos. Su voz era baja, casi tranquila. Quise gritar, pero no me salía la voz. El niño me dijo que no importaba, que el hombre que vino no nos había ayudado. Dijo que era su amigo, que de hecho, él los había mandado por mí. Sentí un frío recorrerme entero. Logré gritar. Mis padres entraron corriendo. Todo desapareció de golpe. La ventana estaba abierta, moviéndose con el viento. Yo lloraba sin control mientras les repetía lo que me habían dicho, una y otra vez. No esperaron más. Al amanecer empacamos lo poco que teníamos y nos fuimos del pueblo. Nunca volvimos a esa casa. Con el tiempo, mis padres dejaron de hablar del tema. Yo intenté convencerme de que todo había sido miedo infantil. Pasaron muchos años. Hace 5, murió una tía y tuvimos que regresar al pueblo. Nos quedamos en otra casa, pero el ambiente seguía igual, silencioso, como si nada hubiera cambiado desde mi infancia. Esa noche, ya adulto, estaba por dormirme cuando escuché claramente una voz cerca de mi oído. No gritó, no susurró. Solo dijo que no se habían olvidado de mí. Sentí el mismo miedo de cuando tenía 7 años. Me desperté sobresaltado. El cuarto estaba oscuro. Mi cuerpo dolía. Al encender la luz vi marcas en mis brazos, recientes, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. No le dije nada a nadie. Empaqué mis cosas al amanecer y me fui sin despedirme. No volví a mirar atrás. Desde entonces evito ese pueblo, pero hay noches en las que siento que alguien me observa desde la oscuridad. Historia número 2. Hola, Dorian. Mi nombre es Luz, y lo que voy a contarte me pasó cuando tenía 15 años. Cada verano viajaba al rancho de mis abuelos, Guadalupe y Antonio, en un pueblo pequeño donde las noches son tan oscuras que el cielo parece tragarse todo. Siempre fue un lugar tranquilo. Hasta ese año, el rancho estaba rodeado de mezquites y tierra seca que crujía bajo las botas. Había un granero amplio, corrales al fondo, y la casa principal, hecha de adobe, con techo de tejas viejas que olían a polvo caliente durante el día y a humedad cuando caía la noche. Esa vez noté algo distinto desde que llegué. Mis abuelos estaban más callados. Mi abuelo miraba seguido hacia el granero, como si esperara algo. Pensé que eran problemas del campo, animales sueltos o ladrones, cosas que pasan en lugares apartados. Antes de dormir, mi abuela se sentó en la orilla de mi cama. Me tomó la mano y sin mirarme directo, me dijo que, si en la madrugada escuchaba cualquier cosa, no saliera. No abras la puerta, no te asomes a la ventana, pase lo que pase. Lo dijo muy serio. Me reí nerviosa. Le pregunté por qué. Solo respondió,
Hazme caso, hija. Mi abuelo, desde el pasillo, añadió ni un paso afuera, que me dejó helada. Nunca me habían hablado así. Cerraron mi puerta y escuché cómo colocaban algo pesado del otro lado. Me dormí con el canto lejano de los grillos. Pero a las 3:15 de la madrugada me despertó un sonido extraño. Era como un gallo cantando, claro y fuerte, como si el amanecer estuviera encima. Me senté confundida. Miré el reloj. Faltaban horas para que saliera el sol. Después del canto, escuché pasos apresurados en el pasillo, murmullos bajos. Algo se movía afuera de mi habitación. No eran pasos normales. Era el esfuerzo de alguien empujando muebles, acomodándolos contra algo. La madera rechinaba suavemente contra el piso. La curiosidad me ganó. Abrí apenas la puerta, lo suficiente para asomarme. Vi a mi abuelo, inclinado, empujando el ropero hacia la entrada principal. Su rostro estaba pálido, concentrado. Cuando levantó la mirada y me vio, abrió los ojos con un miedo que nunca le había conocido. Y entonces entendí que aquello no era una simple precaución. Mi abuelo me hizo una seña brusca para que cerrara. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Cerré la puerta despacio, tratando de que el picaporte no hiciera ruido, y me quedé apoyada contra la madera. Desde adentro escuché cómo terminaban de acomodar cosas frente a la entrada. El roce seco de la madera contra el piso, la respiración agitada de mi abuelo, el murmullo nervioso de mi abuela rezando muy bajito. Afuera, el gallo volvió a cantar. Exactamente igual. Luego vino un silencio raro. No era el silencio del campo, con grillos y viento. Era un vacío breve, expectante. Después, pasos en la tierra del patio. Lentos, firmes, rodeando la casa. Se escuchaban cerca de mi ventana, aplastando la grava. Sentí un olor extraño que entró por las rendijas, como a establo abierto y tierra húmeda removida. Me tapé la boca para no respirar fuerte. Algo se detuvo justo bajo mi ventana. No rasguñó ni golpeó. Solo permaneció ahí, como si supiera que yo estaba detrás. Pasaron minutos eternos hasta que los pasos se alejaron. No dormí más. Cuando amaneció, la luz entró tibia por las cortinas y el rancho parecía el mismo de siempre. Mi abuelo retiró el mueble como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó la madrugada. En el desayuno intenté preguntar. Mi abuela me interrumpió con «Son cosas del campo». Mi abuelo evitaba mirarme. Tenía ojeras marcadas y las manos le temblaban ligeramente al sostener la taza. Afuera, el gallo caminaba tranquilo entre las gallinas. Pensé que todo había sido una exageración, hasta la segunda noche. Otra vez, a las 3:15, el mismo canto, igual de fuerte, igual de claro. Me desperté antes de que terminara. El corazón me latía rápido, anticipando lo que vendría. Escuché a mis abuelos levantarse de inmediato. Esta vez no esperé a que me sorprendieran. Me acerqué a la ventana muy despacio, separé apenas la cortina y miré hacia el granero. Al principio no vi nada, hasta que distinguí una figura oscura, demasiado grande para ser un animal común. No puedo explicar bien su forma. A la distancia parecía un hombre inclinado, pero al moverse tenía la agilidad de un perro grande. Se desplazaba cerca de los establos, husmeando. De pronto se detuvo, como si hubiera encontrado algo, y comenzó a sacudir la cabeza con violencia. Yo no podía apartar la vista. Y entonces, esa cosa giró lentamente hacia la casa. Aunque la distancia era considerable, sentí que su atención se clavaba en mi ventana. No distinguía rasgos, solo una forma oscura, erguida por momentos y luego encorvada, como si alternara entre dos posturas. Retrocedí sin hacer ruido y me escondí junto a la cama. Afuera se escucharon pasos sobre la tierra suelta, más cerca que antes.
Algo pasó frente a la pared y proyectó una sombra amplia que cubrió por completo la luz de la luna durante unos segundos. Después vino un sonido seco en el área de los corrales y un movimiento brusco entre los animales. No quise volver a mirar. Me quedé inmóvil hasta que el cielo empezó a tornarse gris. Cuando todo terminó, el rancho parecía intacto, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente confesé que me había asomado. Mi abuela cerró los ojos con preocupación. Mi abuelo me sostuvo la mirada unos segundos y solo dijo: «No era para que lo vieras». Esa frase me acompañó durante años. Las madrugadas siguientes se repitieron igual. El canto exacto a las 3:15. Los muebles frente a la puerta. Los pasos rodeando la casa. Yo ya no miré, pero sabía que seguía viniendo. El miedo no estaba en verlo, sino en saber que regresaría. Con el tiempo dejé de visitar el rancho. Crecí, hice mi vida, pero aquella hora quedó marcada en mí. Años después, volví y encontré a mi abuelo más envejecido, más callado. Una tarde le pregunté qué era lo que rondaba la casa. Me contó que todo comenzó cuando su hermano, con quien tenía problemas por la herencia de unas tierras, le regaló un gallo como gesto de reconciliación. Desde que llegó, el animal cantaba cada noche exactamente a la misma hora. Mi abuelo decía que aquello que aparecía no se movía como un perro, ni como ningún animal que él conociera, tampoco como un hombre. Eso no era normal, me dijo en voz baja. Nunca logró explicarlo, pero estaba convencido de que el canto lo llamaba. Una madrugada decidió deshacerse del gallo. Lo llevó lejos, sin decirle a nadie. Desde entonces, el canto cesó, y también las visitas. Mi abuelo siempre creyó que su hermano sabía más de lo que aparentaba. Y yo, cada vez que escucho un gallo en plena oscuridad, siento que algo podría estar esperando a que den las 3:15. Historia número 3. Me llamo Pedro, y lo que voy a contar pasó cuando era joven, recién graduado de ingeniería civil. A veces todavía me despierto pensando en ese pueblo. Mi tío me consiguió mi primer trabajo formal. Necesitaban a alguien que supervisara la apertura de unos caminos rurales en una comunidad de la sierra. Yo acepté sin pensarlo. Quería experiencia, dinero y demostrar que podía valerme por mí mismo. El viaje fue largo. Conforme el autobús subía, el paisaje cambiaba. Cerros cubiertos de neblina, pinos altos, olor a tierra húmeda. El pueblo era pequeño, con calles de piedra y casas de fachadas desgastadas por el sol. Pregunté por hospedaje apenas bajé. La gente me miraba con curiosidad, como si supieran que no era de ahí. Después de tocar varias puertas sin suerte, una mujer mayor se me acercó despacio, con un suéter gris y el cabello recogido. Me dijo que tenía un cuarto disponible. «Es pequeño», aclaró. Su voz era suave, casi amable. La seguí hasta su casa, una construcción antigua con patio interior y macetas secas. El cuarto apenas tenía una cama y una ventana estrecha. Acepté porque solo lo usaría para dormir. Mi esposa, Ana, se había quedado en la ciudad por trabajo. Nos acabábamos de casar y prometí visitarla cada fin de semana. Esa distancia me pesaba más de lo que quería admitir. Los primeros días me dediqué a medir terrenos y organizar cuadrillas. El clima era fresco por la mañana y frío al anochecer. El olor a leña encendida se quedaba flotando en el aire cuando regresaba cansado al cuarto. Ahí conocí a Julián, un obrero apenas mayor que yo. También era casado. Hablábamos de nuestras esposas mientras revisábamos planos improvisados sobre el cofre de la camioneta. Se volvió mi único amigo en ese lugar. Una tarde, al terminar la jornada, nos quedamos revisando el tramo recién marcado. Julián se apartó detrás de un árbol. Yo miraba el horizonte rojizo cuando sentí que alguien me tocó el hombro con suavidad. Al voltear, la vi. Una mujer joven, de rasgos finos y mirada fija. No sonreía, pero había algo en sus ojos que me dejó inmóvil.
Caminó despacio frente a mí, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Y en ese instante, sin saber por qué, sentí que algo en mi vida acababa de cambiar. Me quedé mirando cómo se alejaba entre los árboles sin decir una palabra. Cuando Julián volvió, le conté lo que acababa de ver. Se rió nervioso y me recordó que yo era un hombre casado. Tenía razón, pero la imagen no se me fue en toda la noche. Ese fin de semana regresé a la ciudad. Ana me esperaba con una sonrisa distinta, temblándole un poco la voz. Me dijo que estaba embarazada. Sentí alegría, miedo y una culpa que no entendí en ese momento. Prometí ser mejor, estar más presente. Volví al pueblo con esa noticia rondándome la cabeza. El trabajo se volvió más pesado, como si el cuerpo ya no me respondiera igual. Dormía mal, soñaba con caminos que no llevaban a ningún lado y con una mirada que me seguía. Una noche, Julián me invitó a una cantina. El lugar olía a alcohol viejo y madera húmeda. Platicamos un rato, pero él se fue temprano. Me quedé solo, terminando mi trago, cuando sentí a alguien sentarse a mi lado. Era ella otra vez, la misma mujer. Esta vez habló poco, lo justo para que yo olvidara todo lo demás. Recuerdo risas apagadas, el ruido de la puerta al cerrarse, y luego nada claro. Al despertar estaba en una cama que no reconocía. La habitación era ajena. La mujer ya no estaba. Me levanté mareado, con la cabeza dándome vueltas. Salí a la calle buscando aire. El sol me lastimaba los ojos y mis pasos eran torpes, como si el suelo se moviera. Caminé sin rumbo, con una presión extraña en el pecho. No vi el borde. El terreno terminó de golpe y caí por un desnivel profundo. Sentí el golpe seco y luego un zumbido constante que no me dejaba pensar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché voces. Julián me encontró y me llevó con el doctor del pueblo. Me limpiaron la herida y me dijeron que descansara. Yo solo pensaba en cómo había llegado ahí. Al salir, la vi otra vez. Estaba de pie, observándome con preocupación. Dijo que teníamos que hablar, que no podía dejarlo así. Me propuso ir a su casa a comer, para aclarar lo ocurrido. Acepté, sin saber por qué. Mientras caminábamos, sentía que el mundo se me inclinaba. Cada paso me costaba más. Algo dentro de mí gritaba que no debía seguirla, pero mis piernas avanzaban solas. Y fue entonces cuando entendí que ya no tenía el control de nada. Llegamos a su casa al caer la tarde. Por fuera se veía común, incluso acogedora. Al entrar, el olor a comida caliente me tranquilizó un poco. Me senté sin fuerzas. Ella se movía despacio, observándome como quien evalúa algo que ya le pertenece. Comimos casi en silencio. El sonido de los cubiertos me parecía exagerado. Le dije que lo ocurrido había sido un error, que yo tenía esposa, que iba a ser padre. Ella me escuchó sin expresión y solo dijo que no era tan sencillo. Antes de irme, me miró fijo y soltó una frase que aún me incomoda recordar. No me iba a deshacer de ella tan fácil. Al cruzar la puerta, el mareo volvió con fuerza. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Sentí que caía otra vez, pero unas manos firmes me sostuvieron. Era Julián. Me preguntó, alarmado, qué hacía saliendo de esa casa. Dijo el nombre de la dueña como si fuera obvio. Yo no entendía nada. Le conté todo: la mujer joven, la cantina, la caída. Julián no se sorprendió. Me llevó a su casa casi cargándome. Su esposa me vio apenas entré y su rostro cambió. Dijo que algo me habían hecho, que se notaba. Me explicaron que esa casa pertenecía a una anciana conocida por ser bruja, que no era la primera vez que alguien veía a una mujer joven, que la mujer que yo describía nunca había sido real, que siempre había estado con ella. Entonces todo regresó de golpe. La piel arrugada, las manos frías, la voz antigua. Todo había sido una ilusión. Incluso la herida en mi cabeza
Tenía un olor extraño, como si no quisiera cerrar. La esposa de Julián me atendió con cuidado. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente me fui del pueblo sin mirar atrás. El camino de salida parecía más largo que cuando llegué. Sentía vergüenza, miedo y un cansancio que no se iba. Cuando llegué a casa, Ana estaba sentada en la sala. Había llorado mucho. Me dijo que el embarazo no había seguido adelante. No supe qué decir. Solo la abracé, sabiendo que parte de la culpa nunca me iba a soltar. Han pasado años. Nunca volví a ese pueblo. A veces, entre la gente, creo ver una mirada conocida observándome. No hago nada. Aprendí que hay lugares y decisiones que, una vez tomadas, te siguen toda la vida. Historia número 4. Hola Dorian, mi nombre es Ángel, y lo que voy a contarte me lo contó mi abuelo cuando aún vivía. Siempre me decía que esta historia debía narrarse tal como él la recordaba, sin adornos ni exageraciones. Así que te la voy a compartir exactamente como él me la contaba. Me llamo Francisco. Cuando tenía 15 años vivía con mis padres, Beatriz e Ignacio, en un rancho grande a las afueras de un pueblo en Veracruz. Esto lo cuento como lo recuerdo, porque hay cosas que uno nunca termina de entender, aunque pasen los años. El rancho estaba rodeado de potreros y árboles altos que silbaban cuando el viento bajaba de la sierra. Las tardes olían a pasto recién cortado y a leña encendida. Desde la casa principal se veía, a lo lejos, la torre blanca de la iglesia. Hasta entonces nuestra vida era tranquila. La mujer que nos ayudaba en la cocina había fallecido y mi madre no podía sola con todo. Mi padre decidió contratar a alguien más. Dijo que necesitábamos apoyo antes de que empezaran las lluvias fuertes. La señora Irma llegó una mañana nublada. Traía una maleta pequeña y un rebozo oscuro que no se quitó ni para saludar. Tenía la mirada fija, profunda, como si midiera cada rincón del patio. Cuando me vio, sostuvo mis ojos más de lo normal. Su cuarto estaba separado de la casa, cerca de un corral viejo que ya no usábamos. Desde mi ventana alcanzaba a ver el tejado inclinado entre los árboles. Por la noche, su lámpara dibujaba una luz amarilla que parpadeaba con el viento. Trabajaba en silencio. Barría, cocinaba, lavaba y luego desaparecía en su cuarto sin despedirse. Mi madre decía que era cumplida. Mi padre asentía. Yo, en cambio, sentía algo extraño cada vez que me cruzaba con ella en el pasillo. No era algo que pudiera explicar. Era la forma en que parecía observar sin mover la cabeza, o cómo sonreía apenas, sin mostrar emoción. Una vez la encontré mirando hacia los árboles detrás de la casa, como si esperara que algo se moviera. Esa misma semana, mientras cenábamos frijoles y tortillas recién hechas, sonaron las campanas de la iglesia. No eran alegres. Eran lentas, espaciadas. Mi padre levantó la vista de inmediato. En el pueblo, esas campanadas anunciaban desgracias. Salimos al patio. El sonido viajaba por el aire húmedo de la noche. Se escuchaban perros ladrando a lo lejos. Más tarde supimos que un bebé había desaparecido de su casa. Nadie entendía cómo, ni a qué hora. Esa noche casi no dormí. Desde mi cama miraba el techo de madera, oyendo el murmullo del viento entre los árboles. En algún momento creí sentir que alguien me observaba desde afuera, desde la oscuridad que rodeaba el cuarto de la señora Irma. Y no supe por qué, pero pensé en ella. A la mañana siguiente el pueblo entero estaba inquieto. Mi padre se unió a los grupos de búsqueda y yo fui con él. Caminamos entre milpas húmedas y brechas llenas de lodo. Recuerdo el olor a tierra removida y a sudor bajo el sol que empezaba a salir. Las mujeres rezaban en voz baja frente a la iglesia. Nadie quería señalar a nadie, pero las miradas se cruzaban con desconfianza. La señora Irma siguió trabajando como si nada pasara. Preparó café, barrió el corredor y lavó la ropa en silencio. Cuando regresamos esa tarde, levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos parecían cansados, pero atentos.
Pasaron los días, luego semanas. El bebé nunca apareció. El tema dejó de mencionarse en la mesa, aunque en el pueblo seguía siendo un susurro constante. Yo intentaba convencerme de que todo era coincidencia, que mis sospechas eran injustas. Sin embargo, empecé a notar cosas pequeñas. A veces, al asomarme por mi ventana, sentía que alguien se movía entre los árboles. No veía nada claro, solo la impresión de que algo cambiaba de lugar cuando yo miraba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe sordo cerca del techo, como si un pájaro grande hubiera aterrizado sobre las tejas. Me incorporé en la cama. El sonido fue breve, seguido de un leve aleteo inquieto. Me dije que era eso, un ave nocturna buscando refugio. En el rancho era normal. Aún así, mi piel seguía erizada. Miré hacia la ventana. La cortina se movía apenas con la brisa, y por un instante creí distinguir una sombra apartándose. No quise despertar a mis padres. Me acosté otra vez, con el corazón latiendo fuerte, tratando de escuchar mejor. Después todo quedó en silencio. Me convencí de que había sido un sueño mal recordado. 3 meses más tarde, las campanas volvieron a sonar. El mismo ritmo lento, insistente. Esta vez fue otro bebé. El murmullo en el pueblo se convirtió en miedo abierto. Alguien dijo haber visto a una mujer rondando la casa esa tarde. Cuando mencionaron que se parecía a la empleada de nuestro rancho, mi padre pidió calma. No acusen sin pruebas, dijo firme. Todos lo respetaban. Yo guardé silencio, pero esa noche, al mirar hacia el techo del cuarto de la señora, recordé el sonido de aquel supuesto pájaro y ya no estuve tan seguro de que lo hubiera imaginado. El pueblo cambió después de esa segunda campanada. Las conversaciones se detenían cuando alguien pasaba. Las madres no se separaban de sus bebés ni un instante, ni siquiera para ir al pozo. Se organizaban rondas por las noches, con lámparas y machetes colgando del cinturón. En el rancho, la señora Irma seguía igual. Cocinaba, lavaba, evitaba mirarnos demasiado. Pero yo empecé a notar que dormía poco. A veces, antes del amanecer, veía luz en su cuarto. Oía pasos rápidos en la tierra, como idas y vueltas. 3 meses después, las campanas sonaron otra vez. Esta vez no hubo confusión, hubo enojo. La plaza se llenó en minutos. Un trabajador nuestro levantó la voz y dijo que la había visto sobre el techo de su cuarto, moviéndose con agilidad inusual. No caminaba normal, aseguró. Se desplazaba agachada, rápido. Algunos dijeron que exageraba. Otros lo tomaron como prueba suficiente. La palabra bruja empezó a repetirse, primero en murmullos, luego sin miedo. Esa misma tarde, un grupo grande se dirigió al rancho. Yo estaba junto a mi padre cuando los vimos avanzar por el camino de tierra. Venían decididos. Mi madre se quedó en la cocina, temblando, con el rosario entre los dedos. Mi padre salió al encuentro. Les pidió calma. Dijo que revisarían el cuarto, que nadie haría acusaciones sin fundamento. La señora Irma estaba pálida, pero firme. No he hecho nada, repitió en voz baja. Entraron mi padre y 2 hombres más al cuartito. Yo me quedé afuera, escuchando. No tardaron mucho. Salieron diciendo que no había nada extraño. Ropa doblada, una cama sencilla, una maleta vieja. El grupo empezó a dispersarse. Fue entonces cuando alguien escuchó un llanto. Suave, entrecortado. No venía de la casa principal. Venía de los árboles, detrás del cuarto. Todos nos detuvimos al mismo tiempo. El sonido volvió, más claro. Siguieron el ruido hasta un árbol grande. Entre las ramas colgaba una bolsa amarrada con tela. La bajaron con cuidado. Dentro estaba el bebé desaparecido, débil pero vivo. La multitud no necesitó más explicaciones. Sujetaron a la señora mientras gritaban. Ella no lloraba, no suplicaba. Solo miraba fijo al rancho,
como si quisiera memorizarlo. Cuando prendieron fuego a su cuarto, se soltó y corrió hacia adentro. Entre el humo alcanzamos a oírla maldecir la tierra y a mi padre por haberla dejado entrar. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. El rancho quedó marcado. Animales que desaparecían, trabajadores que renunciaban por sentir que los observaban entre los árboles. Mi padre nunca habló del tema otra vez. Yo crecí y me fui, pero cada vez que regreso a Veracruz y paso por ese camino, evito mirar hacia el corral viejo. Porque, aunque intento explicarlo todo con lógica, todavía, en ciertas noches, juro que algo se mueve sobre las tejas, justo donde escuché aquel aleteo por primera vez. Historia número 5. Me llamo Blanca y soy enfermera. Hace algunos años, acepté una plaza en un pueblo pequeño, de esos donde el polvo se levanta con el viento y todos se conocen por nombre. Yo no creía en supersticiones. Iba con la idea de trabajar, ahorrar un poco y regresar a la ciudad. Desde el primer día noté que ahí la gente hablaba en voz baja cuando mencionaba la muerte. Decían que cuando alguien se iba, no se iba solo, que siempre venían otras 2 despedidas después. Yo lo escuchaba mientras acomodaba vendas y pensaba que era una forma extraña de enfrentar el duelo. Todo empezó con don Cipriano, un señor mayor que tenía un local de comida frente a la plaza. Olía siempre a café recién hecho cuando pasabas por ahí. Una tarde lo encontraron al fondo de un barranco. Había estado bebiendo. Lo llevaron al consultorio, pero cuando llegó con mi compañero Julio, ya no había nada que hacer. Esa noche el pueblo entero parecía distinto. No había música en las casas, ni risas en la plaza. Julio y yo nos quedamos hasta tarde revisando medicinas. Él bufaba cada vez que alguien mencionaba lo de las 3 despedidas. «Ya van a empezar», decía, moviendo la cabeza. Cerca de las 10, las luces titilaron. No fue un apagón completo, solo un parpadeo que dejó el cuarto en una penumbra amarillenta. En ese momento vi algo cruzar frente a la puerta de vidrio. Una silueta alta, definida, como la de un hombre que caminaba sin prisa. Julio también lo notó. Salimos de inmediato al pasillo. El piso estaba frío bajo mis zapatos y el olor a desinfectante era más fuerte ahí afuera. No había nadie. La calle estaba vacía, apenas iluminada por un foco que zumbaba en la esquina. Intentamos convencernos de que había sido alguien del pueblo asomándose por curiosidad, pero sabíamos que habíamos cerrado con llave. Recuerdo el silencio de esa búsqueda, solo nuestros pasos y el roce de mi bata al moverme. Sentí por primera vez que no entendía del todo ese lugar. Al día siguiente, varias mujeres se acercaron a mí. Me hablaron de una ofrenda que debía llevarse al monte para calmar lo que seguía. Yo sonreí y asentí para no parecer distante. Pero por dentro pensé que todo era sugestión y que lo de don Cipriano había sido solo un accidente. Les dije que sí lo haría, que subiría al monte con la canasta y dejaría lo que me pidieron. Querían que me sintiera parte del pueblo y yo también quería integrarme. Pero la verdad es que nunca fui. Ese día terminé mi turno, me cambié y me quedé en casa leyendo. Al día siguiente aseguré que ya había cumplido. Noté el alivio inmediato en sus rostros. Me saludaban con más cercanía, me llevaban pan, me preguntaban si necesitaba algo. Esa calidez me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. Yo sabía que estaba mintiendo. Esa misma tarde llegó una madre con su hija. La niña tenía fiebre alta, respiraba rápido y sus manos estaban tibias, demasiado. La influenza había estado rondando el pueblo. La recosté en la camilla. Su piel olía a sudor y jarabe. Hice lo que debía, lo que siempre hacía. Al principio respondió bien. La fiebre bajó un poco y la respiración se estabilizó. La madre me miraba como si yo tuviera todas las respuestas. Pero en cuestión de minutos algo cambió. La niña comenzó a debilitarse.
Sus ojos se perdieron en un punto fijo y ya no reaccionó. No entendí en qué momento todo se salió de control. Llamé a Julio. Intentamos estabilizarla. Revisamos una y otra vez cada procedimiento. No funcionó. Cuando la madre salió del consultorio, el murmullo en la sala de espera se convirtió en un silencio que me atravesó. Esa noche me repetí que no tenía relación con ninguna creencia. Era una complicación médica, algo que podía pasar. Aún así, antes de dormir, pensé en la ofrenda que nunca llevé. Me dije que no debía mezclar cosas. Cerré los ojos intentando descansar. Un golpe seco en la ventana me despertó. No fue fuerte, pero sí claro. Me incorporé y me acerqué. Afuera, bajo la luz tenue de la calle, vi a una figura pequeña caminar. Detrás, unos pasos más atrás, un hombre avanzaba con la cabeza inclinada. No corrían ni se ocultaban. Caminaban tranquilos por la calle que conduce al panteón. Abrí la puerta y salí, convencida de que eran vecinos. Pero cuanto más avanzaba, más se alejaban, hasta que simplemente dejaron de distinguirse en la oscuridad. Y supe que el pueblo empezaría a contar en voz baja otra vez. A la mañana siguiente, el murmullo volvió, más bajo y más constante. Evitaban mirarme directo a los ojos. Antes del mediodía trajeron a un hombre que se había caído del caballo en el camino de terracería. Aún respiraba. Tenía la ropa cubierta de polvo y un olor fuerte a campo húmedo. Lo recostamos con cuidado. Sus manos estaban frías, pero reaccionaba cuando le hablaba. Sentí un pequeño alivio al notar que respondía a los estímulos. «Va a salir», pensé. Julio me miró sin decir nada, como si ambos estuviéramos esperando algo más. Durante casi una hora pareció mejorar. El pulso se estabilizó y su respiración se volvió menos irregular. Afuera, la gente aguardaba en silencio. Yo intentaba concentrarme en cada detalle, en cada movimiento. No quería cometer ningún error, no después de lo anterior. Pero de pronto su estado cambió. Fue rápido, desconcertante. Ajusté el tratamiento, revisé todo de nuevo. No encontraba una causa clara para ese giro inesperado. Minutos después, ya no estaba con nosotros. Sentí un vacío que no supe explicar. Nadie dijo nada en mi presencia, pero escuché susurros al fondo del pasillo. «Son 3», alcanzó a decir alguien. Esa frase me persiguió todo el día. Yo seguía afirmando que había hecho la ofrenda. Repetía la mentira como si al hacerlo pudiera convertirla en verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo la calle desierta. El pueblo parecía contener la respiración. Cerca de la medianoche escuché el paso de un caballo, firme, constante, avanzando por el empedrado. Me asomé despacio. Bajo la luz opaca, distinguí 3 figuras avanzando hacia el panteón. La silueta pequeña, el hombre que caminaba detrás, y ahora otro más, erguido sobre el caballo. No corrían, no miraban a los lados. Solo seguían el mismo camino. No volví a ver nada después de esa noche. Las muertes se detuvieron por mucho tiempo. El pueblo recuperó su rutina, las risas en la plaza, el olor a café por las mañanas. Yo seguí trabajando, pero cada vez que alguien enferma y logro salvarlo, me pregunto si realmente fue mi preparación o si aquella vez todo comenzó por algo que decidí no hacer. Historia número 6. Hola, Dorian. Me llamo Dolores, y lo que voy a contar pasó cuando yo tenía 17 años. Crecí en un rancho al sur del pueblo, entre cerros verdes y caminos de tierra que en temporada de lluvia se volvían lodo espeso. Era un lugar tranquilo, de puertas abiertas y saludos largos. Ahí la lluvia no era novedad, era costumbre. Caía casi todas las tardes, dejando ese olor a tierra mojada que se metía en la ropa. Las láminas de las casas repiqueteaban durante horas y el río, que cruzaba cerca, siempre murmuraba más fuerte. Mi mejor amiga se llamaba Emilia.
Vivía en el rancho vecino, apenas cruzando un cercado viejo. Desde niñas compartimos todo, los secretos, los miedos y hasta los regaños. Si yo salía, ella salía. Si yo callaba, ella entendía por qué. Cuando empezamos a crecer, también empezaron las miradas de los muchachos del pueblo. Fidel y Vicente eran mayores que nosotras por un par de años. No parecían problemáticos, solo seguros de sí mismos, de esos que sonríen poco y observan mucho. Una tarde acordamos vernos con ellos cerca del río. No era raro que los jóvenes se reunieran ahí. Había un claro entre los sauces donde el agua corría tranquila. Emilia estaba emocionada. Yo también, aunque intentaba disimularlo. Pero ese día mi mamá amaneció con fiebre. No podía dejarla sola. Recuerdo el calor de su frente y el olor a té de hierbas llenando la cocina. Le mandé decir a Emilia que no podría ir. Pensé que sería solo una tarde perdida. Al día siguiente, muy temprano, los padres de Emilia tocaron nuestra puerta. Sus rostros estaban pálidos, como si no hubieran dormido. Me preguntaron si había pasado la noche conmigo. Cuando les dije que no, sentí como algo frío me recorría la espalda. Emilia no había regresado. Recuerdo que después de decirles que no había estado conmigo, el silencio se hizo incómodo. Su madre apretaba el rebozo entre los dedos y su padre miraba el suelo. Les conté lo de la cita junto al río y vi cómo la preocupación se volvía algo más oscuro. Fuimos a buscar a Fidel y a Vicente. Los encontramos en la tienda del pueblo, apoyados contra la pared como cualquier tarde. Negaron haber ido. Nos cancelaron, dijo uno sin mirarme. El otro apenas sonrió. No supe explicar por qué, pero algo no encajaba. El pueblo entero salió a buscarla. Se revisaron veredas, potreros y la orilla del río. La lluvia de esos días borraba huellas con rapidez, dejando el suelo como una piel lisa. Pasaron jornadas completas sin que apareciera nada que nos guiara. Unos días después, los muchachos se fueron a trabajar a ranchos vecinos, según dijeron. La ausencia de Emilia seguía pesando, pero la vida en el campo no se detiene. Aún así, cada tarde mirábamos el camino esperando verla regresar. Entonces la lluvia cambió. No era solo agua cayendo sin descanso. Empezó a formarse una neblina baja que cubría el pueblo al anochecer. Desde mi ventana apenas se distinguían las cercas. Las luces de las casas parecían manchas borrosas. Una noche alguien aseguró haber visto a una mujer caminando entre la bruma, cerca de la plaza. El rumor se esparció rápido. Decían que andaba sola, con la cabeza inclinada, cruzando las calles sin saludar a nadie. Nadie pudo acercarse lo suficiente. Algunos comenzaron a murmurar que se parecía a Emilia. Yo no quise creerlo. Me repetía que el miedo hace que uno vea lo que quiere ver. Pero cada vez que llovía y la neblina cubría todo, sentía una inquietud que me erizaba los brazos. Una madrugada desperté sin saber por qué. La lluvia golpeaba constante y la neblina cubría el patio. Me asomé a la ventana. A lo lejos distinguí una figura femenina avanzando hacia el camino del río. Cuando fijé la vista, se detuvo. A la mañana siguiente, supimos que uno de los jóvenes no había vuelto a su casa. Era Fidel. Su madre pasó corriendo por el camino, llamándolo con la voz quebrada. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos pensamos en la figura que yo había visto. Esa tarde el pueblo volvió a organizar una búsqueda. El río bajaba crecido, turbio por la lluvia constante. Entre los sauces encontraron su cuerpo atrapado entre ramas. Dijeron que pudo haber resbalado. Yo recordé su sonrisa en la tienda y sentí un vacío extraño. El miedo empezó a instalarse en cada casa. Cuando llovía, nadie salía. Las puertas se cerraban antes de que oscureciera y las conversaciones se hacían en susurros. La neblina seguía apareciendo, cubriendo techos y corrales como si reclamara el lugar. Días después, Vicente regresó al pueblo.
Lo vi bajar del camión con una mochila al hombro, mirando alrededor como si nada hubiera cambiado. Me acerqué antes de que pudiera evitarme. Le pregunté qué le habían hecho a Emilia. Se encogió de hombros y soltó un nada seco. No le creí. Había algo en sus ojos, una inquietud que no estaba antes. Le dije, casi sin pensar, que tuviera cuidado cuando lloviera. Se rió por lo bajo, pero su risa fue corta. El cielo ya estaba gris esa tarde, y el olor a tierra mojada comenzaba a sentirse. 2 días después volvió la tormenta. La lluvia cayó durante horas, constante, hasta que la neblina cubrió todo el pueblo. Desde mi ventana apenas se distinguía el camino. No vi ninguna figura esa noche, pero una sensación de anticipación no me dejó dormir. A la mañana siguiente, Vicente tampoco estaba en su casa. Nadie necesitó preguntar demasiado. Lo encontraron más abajo en el río, en un recodo donde el agua se arremolina cuando crece. El murmullo del agua era lo único que se escuchaba mientras lo sacaban. Después de eso, siguió lloviendo, pero la neblina no volvió a formarse. El pueblo recuperó poco a poco su rutina. Algunos dicen que todo fue coincidencia, que el río se llevó a quienes no supieron respetarlo. Yo solo sé que Emilia nunca regresó, y que desde entonces, cuando empieza a llover demasiado, evito mirar hacia el camino que lleva al río. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.